y se dan cuenta que no, que todo se está empeorando, que debieron de haber sacado la matriz a la mejor. Entonces me vuelven a meter a quirófano y ahí es donde me quitan mi matriz, me quitan un ovario y yo apenas tenía 23 años. Pero que yo estaba muy preocupada porque yo nunca les dije a ellos, tengo estos diagnósticos. Ujú. Nunca, para no preocuparlos, nunca dije nada. Y llegaban, no, pues que fulanito así empezó y le dio esto y ya no está aquí. Yo creo que lo más difícil fue cuando, cuando me dijeron que mi esposo, o sea, iba a fallecer. Pues, o sea, no había él un pronóstico bueno. O sea, era sí o sí. O sea, él fallece, no había nada que hacer, pues ya. La información compartida en este episodio tiene fines educativos y no sustituye una evaluación psicológica o médica. Si llevas semanas sintiéndote sin esperanza, has perdido el interés por vivir o has tenido pensamientos de hacerte daño, busca ayuda profesional de inmediato o acude a los servicios de urgencias de tu localidad. La depresión y la distimia tienen tratamiento, y pedir ayuda puede ser el primer paso hacia tu recuperación. Hola, buenas tardes, bienvenidas a un nuevo episodio más de Si Sanamos Juntas. Y el tema de hoy que vamos a tratar es la versión de mí que nunca imaginé ser. Hola, mi nombre es Anabel. Hola, yo soy Cintia Hola, yo soy Marisabel. y nosotras tres somos. Y si sanamos juntas. Iniciamos. A ver, normalmente todos los seres humanos, desde niños muchas veces tenemos una idea de lo que queremos ser de adultos. Yo de niña recuerdo que quería ser hasta astronauta, alguna vez dije, ¿no? Jamás pensé ser psicóloga, eso sí lo tengo que decir. Pero bueno, nos vamos dando una idea, nos vamos perfilando y conforme vamos creciendo, ¿ok? Vamos trabajando o puliendo esa parte nuestra para llegar al punto al que creemos que vamos a llegar, ¿ok? O sea, yo quiero tener una familia de tal forma, quisiera tener un cuerpo de tal manera, quisiera tener el estudio, la casa, el coche. Tenemos ya una perfilación, ¿no? De lo que queremos más o menos. ¿Qué pasa cuando el destino viene y te dice, dame un segundo, lo que tú creías que iba a pasar siempre no sucede? Y viene una tragedia. Llámese esta pérdida, pérdida de cualquier índole, ¿ok? O sea, no conseguí el trabajo, mm, la situación financiera no es como yo esperaba, me enfermé, ¿ok? Y mi vida cambió por completo. Me separé y también mi vida dio un giro completo. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué? Pues, ¿qué haces? Te vuelves a reconstruir, a volver a formular tu idea de qué es lo que tú te veías. A ver, primero que nada, ¿tú tenías una idea de lo que querías hacer? Sí, ¿Tú? Yo la verdad no. ¿No? No. ¿Tú qué querías ser? doctora. ¿Doctora? Doctora. A veces decía que quería ser mamá, a veces decía que no iba a tener hijos, que no me iba a casar, que no creía en el matrimonio. Ok. Cuidado con lo que pedimos. Lo digo también por mí. Sí. Fíjate que yo no me veía siendo, o sea, como que tal carrera. Más bien, como mi papá fue banquero, pero el banquero de esos tiempos de que no estudiabas, sino que entrabas como él viene, que lleva y vas escalando, pues, porque antes así llegabas a un puesto alto en el banco. Y pues antes había muy buenas prestaciones y todo. Ahorita, pues la verdad, ni idea. Pero en No, aquel no son tiempo, buenos. no, ¿verdad? Pues Ya sí. bajaron Ahora como todos. cualquier trabajo. Entonces yo sí me veía siendo como banquera, fíjate. ¿Sí? Sí, yo decía, sí quiero trabajar como mi papá. Pues es que antes eran buenísimos las Y a prestaciones. veces pasa que quería ser lo que eran tus papás. Que si mamá era doctora, quería ser doctor. Que si mamá era maestra, quería ser maestra. Lo que sí no quería hacer ahorita que dices de mamá es ser ama de casa. Mi mamá es ama de casa. Y eso yo decía, ama de casa, Ni el loco. no voy a hacer. Eso sí, no voy a hacer. Eso sí tenía claro. No sabía qué iba a hacer, pero ama de casa decía que no. Fíjense que yo decía, yo recuerdo que una vez nos sentamos mi mejor amiga y yo de pequeñas en la calle.
Y yo decía que iba a tener 9 hijos. No ¿En sé, yo siempre serio? le había dicho que yo quería ser mamá. Sí, se burlaban mucho de mí. En la casa decían que era, ay, no me acuerdo, alguien que te cuidaré, te amaré. Una caricatura. Un personaje de una caricatura. Pero aparte, me acuerdo que yo me sentaba y decía, nos poníamos a platicar y decía, una decía, yo voy a casarme y tener hijos y una familia y voy a ser mantenida por mi esposo y voy a hacer no sé qué. Y yo recuerdo que yo siempre decía, ay, no, yo voy a tener hijos, voy a tener maridos que mantenían y que andar batallando. No, yo voy a, no sé, a trabajar y hacer esto y lo. Ahorita ves que arrepentida estoy de lo que le dije a mi cerebro. Pues sí, Ale. O sea, Ahora ya realmente estoy entendí. casada, no tengo hijos, pero le batallé un montón para llegar al lugar al que estoy. Pues sí, sí, pasé divorcios y todo. O sea, como que mi cerebro sí me escuchó muy bien, malamente. Y igual que tú, no tenía la idea de qué carrera estudiar, por ejemplo, a dónde ir, un futuro, así, tengo esto para mí. Nunca lo tuve claro, jamás. Pero hay personas que sí, Sí, ¿no? sí. Que sí. Ahora mi pregunta es, ¿qué tan poderosa nos creemos? Que creemos que tenemos control sobre el futuro. O sea, qué tan peligroso es decir, yo quiero, yo ya me vi, y qué tan peligroso es para el día que no sucede, pues. ¿Qué pasa en ti? Pues siento que entra un huracán a tu casa y si las cosas no se cumplen como tú querías, o sea, vuelves a reconstruirte, se te mueve todo. Fíjate que yo soy muy controladora. Yo sí me considero que me gusta controlar mucho, mucho. Entonces, si yo me veía, haz de cuenta que ya cuando crecí y que ya había definido mi carrera y que estaba estudiando, que empecé a trabajar cuando estaba estudiando, y decía yo, eso es lo mío. Y así por ende casarme, y yo ya tenía como controlado, pues, ok, Y traer aquí al marido. me voy a casar, o Sí. sea, antes de cualquier cosa, comprar mi casa. Ok. Entonces, o sea, ni siquiera dejé que él vea lo de la casa, no, yo compro mi casa. Ok. Tú amuéblala, pero la casa es mía. Ok. Entonces, o sea, como muy controladora, pues muy Ujú. de que programándome todo eso, o sea, muy, muy controlando muchas cosas. Pero la vida te da golpes y te das cuenta que ¿Qué no? no puedes controlar nada. Nada. Es incontrolable la vida, más bien. Pero después de buenos golpes que te das. Sí, me quiero imaginar que pasamos por muchas cosas, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti, Marisol, A que ver, trabajas con muchas mujeres, ¿sí? sí, ¿Qué cambios inesperados has visto que transforman completamente a una mujer? creo que lo que más me toca ver en el salón es cuando se separan. Sí. Cuando una persona tenía todo su futuro ahí y se separa, le cambia totalmente el rumbo de su vida. Me toca ver todo el proceso a veces de cuando están perdidas y cuando ya van encontrando un norte para su vida y van sanando poco a poco hasta cuando ya me dicen, ya no lo necesito, ya pasó lo que me dijiste de que un día ya no le iba a llorar, de que un día ya no iba a necesitar saber qué estaba haciendo. De hecho, ayer me decía una, ya estoy decidida para divorciar, ya. Toqué ya hasta lo último, Ya es momento. ya es momento. Entonces, es algo que me toca ver mucho. Y, y las entiendo porque yo viví esa situación y sé lo difícil que es que le lloras no a la persona a veces, le lloras a todo lo que idealizaste hacer con la persona, ¿sabes? O sea, es la pérdida de todas Todo. esas vacaciones que no vas a estar con él, de todos esos domingos, no sé, le lloras a todo el futuro. Eso te toca ver a ti, Sí, aquí. La mayoría es por eso, pues. sí, la mayoría es por eso. Anabel, yo tengo una duda. ¿Cuál crees que es el impacto que recibe una persona cuando recibe una noticia que cambia su vida? Llámese esta, lo que sea. Normalmente los impactos más fuertes son las separaciones, las pérdidas y las enfermedades. Entonces, ¿cómo? Fíjate que yo te puedo decir que las tres las he vivido.
¿Qué pasa? Pues se te mueve el mundo, pero así como ya sabrás. Explícalo. Fíjate que yo creo que siempre he sido muy bendecida y sé que Dios nunca me deja de su mano y soy fiel creyente que siempre está conmigo, incluso cuando yo ni siquiera lo escucho. Pero yo creo que lo más difícil bueno, he vivido muchas cosas en lo largo de la vida. Yo creo que lo más difícil fue cuando, cuando me dijeron que mi esposo, o sea, iba a fallecer. Pues, o sea, no había él un pronóstico bueno, o sea, era sí o sí. O sea, él fallece, no había nada que hacer, pues ya. Yo creo que fue lo más difícil en ese momento que había vivido. Porque se te mueve el piso completamente, te quedas suspendida. En todo. Suspendida, o sea, realmente, Qué realmente increíble. te quedas sin piso. O sea, sin piso, no, o sea, eso hace ya 10 años y todavía ni siquiera puedo decirte qué es lo que sentí. Creo que ni siquiera lo sentí cuando a mí me dijeron que yo estaba pasando por la misma enfermedad. Ahí fue cuando lo sentí más fuerte. Y como dice María Isabel, de que eh, se te acaba la familia. Deja tú los domingos o deja tú el tiempo que vas a estar con ella. Ya no tienes familia. O sea, sí, se quedan tus hijos, pero ya no tienes hogar más bien, porque pues sí tienes hogar, o sea, es contradictorio, pues, o sea, tienes hogar porque tienes tus hijos, pero tienes una pérdida, pues, de ese hogar. Es tu compañero, o sea, Es con el que pensaste sí, que Pues ibas a ahí yo, toda la envejecer. yo la vida. verdad pensé que iba a vivir toda la vida con él. Pues él vivió toda su vida conmigo, más bien. Pero sí, yo creo que es de los momentos más que lo tengo súper grabado en la mente. Cuando me dijeron ni siquiera él estaba en consulta porque él ya no se podía mover. Entonces era muy difícil llevarlo al seguro porque es muy difícil. Y a mí me lo dijo su oncólogo, pues a mí sola. Entonces, real me lo dijo y yo lloré todo, o sea, me lo dijeron, ese fue mi regalo de cumpleaños prácticamente, como en agosto fue, y él falleció en noviembre, entonces yo lloré día y noche desde agosto hasta noviembre, que falleció, o sea, día y noche. Es que me imagino que debe ser un impacto muy grande. Yo tuve un impacto de una pérdida muy similar, no de pareja, pero de mi abuelita. Y saben que yo tengo tan bloqueado eso que no me acuerdo. O sea, a mí me dicen, Cintia, es que tú hiciste, recuerdo que hay una prima que me dice, Cintia, tú hiciste esto, 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 le dijiste esto a algunas personas, te Ujú. sentaste aquí, hiciste, literal, es un bloqueo. No lo recuerdo nada, yo solo recuerdo el momento en el que me doy cuenta que ella deja de respirar, pasa la noche, llega ella y como que suelto todo, o sea, se lo paso a mi prima. Creo que falleció y tú acércate, porque ni siquiera me animé a acercar. Solo dormí tocándole la piernita mientras ella ya no estaba aquí. Yo sabía que ya no estaba, pero yo no la quería ni mover, ni me quería mover yo, pues. Llega una prima y, y ya estaba yo grande, algunos 17 años más o menos. Y desde ahí entra el bloque. O sea, ya Ujú. no me acuerdo de nada bien bloqueada hasta... Solo recuerdo que hubo un apagón y encendí, encendí de nuevo el chip cuando vi a mi hermana. O sea, mi hermana que siempre ha sido así como mi soporte. Recuerdo que la vi a ella y ahí empecé a llorar y a abrazar y bla, bla, bla. Como que pude, no sé, sentirme en paz y liberar, no sé, ¿no? Hay algo. Fuera de ahí, ¿no? Pero jamás no puedo volver, por ejemplo, a pisar un lugar donde van a entrar a alguien, donde va... Yo no me paro, no puedo. O sea, no lo disfruto. Pero bueno, hay veces que existen duelos, ¿no? Que muchas personas no entienden o no entendemos. Porque muchas veces hablamos de duelo y que las personas creen que siempre es por una pérdida, ¿no? De un ser humano. Ujú. Cuando a veces el duelo mm, muy existente y reconocible es el duelo de un anhelo,
de ese duelo de algo que yo juraba que iba a pasar y que iba a vivir y que ese jamás llega y se ve truncado por algún punto. Muchos también el haber perdido algo, es la ilusión, son duelos que muchas personas no comprenden y no son tan reconocidos y muchas personas lo sufren en silencio y es más, ni lo saben procesar a veces. ¿Les ha pasado algo similar? Sí, claro. Aparte del duelo que ya nos comentas, ¿les ha pasado algo similar? Un punto en el que hubo de quiebre en la vida. Hubo un quiebre aquí y mi vida en definitiva se modificó por completo al grado de que dije pues, a cambiar y a reestructurar todo. Pues fue cuando me separé. Cuando te separaste. Ajá, cuando me separé, que no ha sido lo más difícil que he vivido en la vida, pero sí fue algo que tuve que estructurar todo, porque pues ahí yo sí era ama de casa, entonces era como, ¿cómo voy a sacar todo adelante? ¿Ahora qué voy a hacer? Fíjense que yo pensé que me dirías otra cosa. Que no ha sido lo más difícil que he vivido, ¿no? Recalqué. Recalcamos. Pero sí fue una de las cosas donde yo me tuve que replantear todo. He vivido otras cosas. Que no las quiero platicar aquí, dime. No, sí. Me estás preguntando. No, sí. Cuando tenía 23 años y tuve a mi hija, la menor, yo escuchaba que a veces pasa que alguien tiene un hijo y le olvidan algo adentro. Les contaba que hace 12 años fui a tener a mi hija, la menor, y como te comentaba, no ha sido lo más doloroso que he vivido un divorcio, sino fue esta situación de que yo había escuchado que la gente a veces tiene a sus hijos y les olvidan algo, así de que, oye, fulanita de tal le olvidaron unas gasas, oye, menganita hasta le dejaron una vez escuché que está un bisturín. Y dices, ay, esas cosas no creo que pasen. Yo pensaba que eso no pasaba. Mentiras. Pues que me toca tener a mi hija, que me hagan la cesárea y que me olviden algo adentro. Que me cierren y así me voy a mi casa. Pasan 3 días, me pongo más mal, voy al hospital y se dan cuenta de que algo está muy mal. Me tienen ahí con medicamentos, con chequeos, hasta que toman la decisión de intervenirme, de meterme a quirófano y de ver cómo estoy. Me hacen un legrado, le llaman, y me revisan bien cómo está mi matriz, me checan bien todo y me vuelven a cerrar. Yo me puse muy mal en esa cirugía y termino en terapia intensiva. Ya de ahí me siguen haciendo análisis, me vuelven a checar y se dan cuenta que no, que todo se está empeorando, que debieron de haber sacado la matriz a la mejor. Entonces me vuelven a meter a quirófano y ahí es donde me quitan mi matriz, me quitan un ovario y yo apenas tenía 23 años. Las consecuencias a raíz de eso, pues son muchas, ¿no? Porque ya no te va a bajar. O sea, tenía 23 años y yo creo que yo no asimilaba todo lo que venía, pues era un diagnóstico tras otro diagnóstico y yo no podía entender. Es como que estás bloqueada y dices, no sé qué prosigue, qué va a seguir, qué voy a sentir, cómo va a estar todo. Como fueron muchas cirugías seguidas, me tuvieron que poner un pedazo de piel porque ya no me podía cerrar mi propia piel, ya no podía cerrar. Hicieron todo un desastre. Después se dan cuenta de que sigo empeorando, de que no mejoro. Y ver a los médicos preocupados y que digan, oye, pues ya esta muchacha, ¿qué? O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Sacaban lo que estaba dentro. Ya lo habían sacado, okay. Pero al tener un grado de infección tan alto, todo se infectó. Okay. Entonces, parte de eso fueron mis pechos porque yo tenía leche, o sea, acababa de tener una bebé. Entonces la leche se pudrió y me dio algo que se llama mastitis severa.
que tuvieron que sacarla todo lo que pudieron y todo lo que se echó a perder de mis pechos. Y claro que cambia todo, porque tenía 23 años, solo iba a tener un bebé y salí sin 2 cosas muy importantes para una mujer, Sí. su matriz y sus pechos. Entonces, la vida me cambió totalmente, no me imaginaba. Cuando estás en el hospital dices: "Dios, por favor, dame chance de seguir con vida", y prometes muchas cosas. Pero cuando sales y te ves al espejo, cuando ya pasaron 2 meses y ya me pude ver, no, pues, Ni te siquiera te reconoces. no, te cae el 20. Yo me acuerdo que cuando yo me miré al espejo, porque en terapia intensiva ni te levantas, ¿no? Yo eso nada más lo había visto en las películas, pero ya cuando te bañan, todo ahí, ni te levantas, pues no hay manera de que tú te veas en un espejo. Y te das una idea de que, bueno, pues estoy cosida de aquí a aquí, estoy cosida, no sé, todo va a estar bien. Pero cuando ya te levantas y te ves, dices: "No". Ahí yo conocí la depresión. Yo siempre pensé que la gente que tenía ansiedad, que tenía depresión, era gente que no podía, que a veces decía yo: "Ay, ¿cómo su mente la va a hacer así?". O sea, y ahí conocí lo que era estar en depresión, lo que era no dormir. Escuchaba ya que llegaba fulanita y me decía: "Ay, no, menganita no tiene matriz y se puso fea. Uy, se ve horrorosa. Y ya no vas a sentir esto, ya no vas a sentir lo otro. Y ay, ya no vas a poder tener hijos". Y pues, o sea, tenía 23 años. Hoy por hoy que tengo 35, digo: "No manches", o sea, tenía 23 años y tuve que soportar muchísimas cosas. Una premenopausia A muy temprana a edad. muy temprana edad, Como si yo ahorita me estoy volviendo loca. a los 23 años. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Es que yo solo iba a tener una bebé, o sea, yo solo iba a tener un hijo, no iba a todo lo que viví. Solo ibas a hacer lo que ya habías hecho en 2 ocasiones, Y que me sabes sentía una experta, perfectamente cómo iba a salir. Yo me sentía la más experta del condado. Yo dije: "Es la tercera, es más, la paro en el aire", dije yo. Entro y salgo, dijiste. Entro, paro y me regreso, Es que aparte no, o sea, porque los si 2 no habían tienes sido parto normal. complicaciones, así tiene que ser. Si no tienes una complicación, así tiene que ser. Y te das cuenta de que nada está planeado. O sea, yo tenía todo planeado. Y a Valentina la volví a ver cuando tenía 2 meses. Entonces, eso también, sí, porque parece una niña y te entregan otra niña. Y aparte no la podía cargar. Tenían que pasar muchos meses porque yo ya no me podía volver a abrir. O sea, era como, vas a guardar todo el reposo posible porque no puedes hacer fuerza. Okey. Y pues no, Valentina no la amamanté. Y yo ya tenía así como, la mayor la amamanté poquito, al niño lo amamanté mucho. Y dije: "A Valentina la voy a amamantar hasta que se le hinche el ombligo. 7 años. Ajá, no me importa, es mi último y la voy a amamantar hasta que vaya a la prepa". Okey. Y luego dije: "Y que use pañal hasta que quiera", porque a los otros los traía cortitos. Y pues no la podía amamantar. ¿Y si pensabas tú que iba a ser tu último bebé? Sí, sí, porque ya tenía 3 hijos. Y sí, dije: "Valentina va a ser la última", También es cierto. pero no pensé que iba a ser la última, de Sí. que no iba a existir ninguna posibilidad, o sea, que iba a salir sin matriz. Y porque olvidaron algo. Entonces, pues con Valentina me pasó todo diferente, dejó el pañal primero que todos Ah, y no la amamanté. no, ya Y no hubo ese lazo, yo sí sé que, y lo viví, que no hay ese lazo porque no la amamantas, la ves cuando ya tiene 2 meses, sientes que no hubo el apego no hubo el apego, inicial. no hubo el Okey. apego inicial. Yo la miraba y la observaba y era como que todavía no asimilaba todo lo que había pasado en el hospital y la miraba a ella y decía: "Okey, Es mía, ¿cómo? es mía", sí. Y todavía, o sea, todo lo que viví, y cómo, y por qué, o sea, yo me estaba cuestionando muchísimas cosas. ¿Cuestionaste alguna vez la religión?
La religión no, ¿A- a Dios sí. Y creo que es muy mal visto, pero muy humano, el que a veces dices, híjole, ¿por qué Dios? ¿Por qué si hay gente afuera que se está queriendo quitar la vida, hay gente afuera que está haciendo muchas cosas malas? Porque yo sí lo llegué a preguntar mucho. Yo recuerdo, antes de que me hicieran la cirugía, una de las cirugías que estaba en piso, que no estaba en terapia intensiva, entrar al baño y llorar como nunca en mi vida he llorado. Llorar y llorar, llorar y reclamarle a Dios y decirle, ¿por qué? O sea, si apenas estoy empezando, o sea, yo tenía mi casa y era como esa mamá que siempre soñó que ya que tenía sus hijos, los iba a ver crecer y hacer todo. Y decía yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me cuestionaba, si yo solo venía a parir. Y es donde te das cuenta que la vida es una neblina y que en un suspiro se te cambia todo. Cambia todo. Se te cambia todo y que nada está escrito. Que nada está escrito, que un día estás así y que al otro día ya tu cuerpo es diferente. Entonces, desafortunadamente, yo siento que a veces en la parte médica es un poquito inhumana. Sí. A veces la siento. Porque yo no, la verdad es que no me ha tocado vivir situaciones tan drásticas. Digo, lo único que alguna vez tuve fue un, me enfermé de la tiroides, pero fue subclínico, o sea, no se sabía que tenía. Ujú. No sabía que tenía. Entonces recuerdo que me hicieron la prueba del SIDA. Cintia, pues ya te hicimos prueba de esto, de esto, de esto, y pues no tienes nada. El, prueba de la tiroides y pues sale bien tu tiroides. Entonces, pues vamos a hacerte la del SIDA. Y yo, ¿cómo? Pues ni modo de decir que no haya posibilidad, ¿verdad? Pues sí. Ok, háganla. Yo recuerdo que duré días sin dormir, preocupadísima, porque sí, y en mi mente era, las niñas usan mi rastrillo. No, Sí, sí. no, no, yo bien preocupada. Ya, bendito Dios, salga negativo. Después, ¿sabes qué? Te vamos a internar. Duré un mes internada para ver qué tienes. Y recuerdo que en ese mes a mí me dijeron, la primera vez que me dijeron que tenía un posible cáncer, dijeron que tenía una masa oscura en la parte de los intestinos. Y me lo dijeron enfrente de X cucaracho, que el cucaracho nada más hizo la cara de, ¿cómo es? Pues, en una torre. Y yo, demonios, cabrón. ¿No? Me siguieron, después me metieron a hacer más estudios y después que tenía en los ovarios. También me dieron como 3 diagnósticos de cáncer. Y es de cuenta que llegan un día y de entrar a hacerme estudios nada más para ver qué tenía, de un día para otro ya llegan y me dicen, mañana te van a operar porque tienes, o sea, tienes un tumor, cáncer aquí, pero no sabemos bien qué es porque se ven manchas negras. Llegó el cirujano y ya pues, dijo, a ver, no, vamos a mandarles. Habían hecho todo, nunca me habían hecho las resonancias. O sea, me habían hecho de todos los estudios menos la resonancia y dijo, a ver, háganle una resonancia a la mujer, por favor, porque ya he venido 3 veces a verla por 3 diagnósticos distintos de cáncer. Pues sí. Y yo sola. Como en mi casa todo el mundo, tengo buena familia, no puedo quejar, pero todo el mundo dijeron, pues es que fueron a hacer estudios, no nos necesita. Yo un mes duré internada sola, no me iban a ver. La única que me fueron a ver, ahí no empezaban a hacer esos comentarios de carrilla, pero que yo estaba muy preocupada porque yo nunca les dije a ellos, tengo estos diagnósticos. Ujú. Nunca, para no preocuparlos, nunca dije nada. Y llegaban, no, pues que fulanito así empezó y le dio esto y ya no está aquí. Y yo Y sé lo que lo atropelló un hacía carro. para jugar, pero yo bien preocupada, Claro. ¿no? Al final de cuentas, salí de ahí y tú ves el diagnóstico y dice diagnóstico inconcluso. Nunca Y te supe. dieron de alta así. Me tuvieron que dar de alta porque llegó alguien con tuberculosis. Entonces yo estaba sana, pues supuestamente. Ok. Y entre el sana y el no sana y el sí cáncer, luego no cáncer, nunca supieron qué tenía. Y era la tiroides. O sea, a mí yo me asusté, pues, pero nunca he vivido. Era tu mente, amiga. Yo lo único que tengo que decir es que una mala relación Está enfermo. enferma, porque Claro. estaba en una Claro. situación caótica en mi vida en esos momentos y dañé mi tiroides. Mis emociones no estaban al 100 y yo ya traía el gen, pues, de tener problemas de tiroides por familia. Se detona por las emociones. Bueno, se detonó por completo. Ya nadie lo pudo arreglar y me lo tuvieron que quemar. Pero digo, nunca he vivido una situación
desafortunada, pues, ¿no? Eh, lamento de verdad, de corazón, disculpa, que les haya tocado vivir algo la verdad que tan irreal, ¿no? Este, es Pero tan enten- real a fin de pero cuentas, amiga. tan, O sea, sí, lo ves tan seguido. sí, y hay que mandar mensajes sutiles a las personas que están a aquel lado. De si ven a alguien con alguna situación, piensen, o sea, piensen bien qué van a decir, qué comentarios van a hacer. Si a la persona con la que estás la quieres, híjole, piensa bastante qué comentario va a salir de tu boca, ¿no? Si saben que no te agrada, simple y sencillamente date la vuelta y quítate, no dañes. Y no sabemos, las personas que no vivimos esos procesos, no sabemos la clase de duelo que se está viviendo. Porque mucha gente piensa, ay, pero está viva. Siempre ven ese comentario, pero está viva, pero Pero está te ves aquí, súper y te ves bien, muy ni bien. parece. Ajá. Entonces no saben que le están haciendo duelo a la vida que ya no se pudo. Al cuerpo que yo tenía idealizado, imaginado, ¿ok? A lo mejor aquello que ya no se va a volver que no va a volver a suceder porque quitaron algo que ya no me va a permitir hacerlo. El duelo de la feminidad. Sí. Ese para nosotras es bien importante, ¿no? El sentirme femenina, bonita, querida y deseada. Entonces, híjole, tratemos a las personas con mucho cariño y amor, los que están pasando por algo así, porque no solamente es lo que dolió o lo que vemos por fuera, sabemos qué desorden hay dentro, ¿no? En así, cómo la están viviendo, todas sus emociones, cómo las están pasando. Tratemos de ser empáticos con la mayoría de las personas. Dicho esto, muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias por compartir el día de hoy. El tema fue un poquito rudo y difícil, pero creo que si hay alguien de aquel lado que está pasando por una situación similar o ha pasado por una situación similar o conoce a alguien que está pasando por esto, pues que le expliquen qué, qué le van a decir. Que, que sí es importante la matriz y los pechos, pero, pero nada que las cirugías no puedan componer, nada que la buena terapia no te pueda ayudar. Y el ánimo, todo es mental. Si tú dices que no te va a afectar y trabajas duro por ello, no te va a afectar. Y que la gente habla, porque muchas tienen boca. Entonces, que no te haga chiquita los comentarios y que esas cosas no definen tu valor. Así es. ¿Tú qué dirías? Pues yo diría lo que mi hija siempre me dice. No puedes juzgar un libro por su portada. No, pues, Entonces, son cosas que pasan, la vida no la podemos controlar, ni la tenemos resuelta. Y todo te enseña y al final del día te tienes que reinventar todos los días, de aquí hasta que ya no estés aquí. Todos los días te debes de reinventar porque todos los días te acuestas sin saber si vas a despertar al otro día. Entonces tienes ahí la fe que al otro día vas a levantarte. Entonces, seguir echándole ganas. Y el cuerpo entrégaselo a Dios, a quien tú creas. Pórtate. Giras, hecho giras, acábatelo aquí, acábatelo. Porque cuando lo entregues, que sea bien vivido. Sea bien, ándale, Bien vivido. que sea bien vivido a como te guste vivir. Ujú. Cada persona vivimos distinto la vida. Ujú. Pues, por el día de hoy ha sido todo. Muchísimas gracias por escucharnos y acompañarnos. Y nosotros el día de hoy fuimos Y si sanamos y juntas. sanamos juntas. Nos vemos. Voy, voy.